Así es, Alejandra, la temporada de lluvias comenzó el pasado 15 de mayo. Ya el jefe de gobierno anunció que será una temporada intensa. Y para saber más detalles y cómo se está preparando la Ciudad de México para enfrentar estos fenómenos, se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Ricaño Escobar, quien es jefe de la unidad Tormenta del gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, jefe. Buenos días, Paulina, a sus órdenes. Jefe, pues ya lo decía el jefe de gobierno, será una temporada intensa de lluvias. ¿Está preparada la Ciudad de México para enfrentar estos fenómenos? Sí, la Ciudad de México lleva campañas permanentes para preparar toda la infraestructura. Especialmente nos preocupa siempre lo que es el drenaje de la Ciudad de México, que es un drenaje de los más grandes del mundo, integrado por 12,000 kilómetros de redes y por más de 1,000 compuertas y estructuras que funcionan durante una lluvia, porque hay que recordar que el agua en la Ciudad de México no se va por sí misma, no hay un escurrimiento, no hay un río que llegue al mar. Y entonces las condiciones del lago prevalecen y todo funciona vía bombeo. Es su cauce natural. Bueno, el agua de la montaña llega nada más a la parte más baja de la ciudad, y la parte más baja se llama Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, que son los lugares en donde más nos concentramos en trabajar. ¿Serían estos los puntos rojos, las zonas de la Ciudad de México donde debemos de poner más atención, jefe? Nosotros hemos establecido como parte del operativo de la unidad Tormenta, por instrucciones del jefe de gobierno, 130 campamentos que se ubican en estos 130 sitios en donde más inundaciones se presentan cada año, pero especialmente es para cuidar también la vialidad. No ponen en riesgo muchos de estos 130 puntos las familias y sus hogares, sino los pasos deprimidos, los desniveles de esta ciudad que tiene, como son San Antonio, Palmas, por allá por Periférico y muchas partes en donde hemos construido vialidades por abajo del nivel de la calle. Ahora, ¿en qué consiste este operativo Tormenta, jefe? Y además, ¿cuál es el protocolo que se activa en la Ciudad de México cuando comienza a llover? La unidad Tormenta es un grupo de reacción inmediata ante las lluvias, integrados por distintas dependencias del gobierno del Distrito Federal, que reaccionamos ante una lluvia de mucha intensidad. Se integra por el Sistema de Agua de la Ciudad de México, por la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene 3 corporaciones aplicadas, incluso el C5 está funcionando permanentemente para la temporada de lluvias, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Protección Civil, las 16 delegaciones, y ante una situación de inundación se integra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social. Todo el gobierno capitalino se aplica a la emergencia. Muy bien. ¿Qué precauciones deberíamos de tomar los ciudadanos, los automovilistas, una vez que comienza a llover en la Ciudad de México? Bueno, lo ha dicho el doctor Miguel Ángel Mancera. Le corresponde al gobierno de la ciudad mantener operando toda la infraestructura y desasolvar la red. Y le corresponde a la población no tirar basura, porque la basura es el enemigo número 1 de la unidad Tormenta. Y justo, ¿cuál es el estado del sistema de drenaje en la Ciudad de México? ¿Qué mantenimiento se le ha dado? Cada año, con presupuestos muy fuertes, se desasolvan aproximadamente 7,000 kilómetros de redes. Habla de una distancia muy grande que, si la integráramos, estaríamos recorriendo la mitad de la circunferencia. Y entonces ese es nuestro trabajo, pero también nuestro trabajo es darle mantenimiento a las plantas de bombeo, rehabilitación, y en ese sentido el jefe de gobierno las ha venido entregando a lo largo del año para que el día de hoy esté toda la infraestructura trabajando al 100%. ¿A partir de qué momento se puede considerar una lluvia pues que puede causar algún tipo de desastre en la Ciudad de México? Bueno, una lluvia de 30 milímetros ya pone en predicamento el drenaje, y el jefe de gobierno ha dicho que nos preparemos para lluvias muy intensas, sobre todo porque el día 1 de junio a la Ciudad de México, en Iztapalapa, le llovieron 96 milímetros. Muy bien. ¿Qué otros focos rojos? Bueno, ya nos comentaba algunas delegaciones que existen, Iztapalapa, Tláhuac, pero en la Ciudad de México hay, por ejemplo, bajo puentes. ¿Qué zonas debemos de poner especial atención los capitalinos? Bueno, en estas zonas en donde confluyen las vialidades y le llamamos puntos deprimidos o pasos a desnivel, pero hay colonias en las partes más bajas de Venustiano Carranza, en colonias de Iztapalapa que son susceptibles de inundación. Por eso pedimos que no haya basura en la vialidad, para que el drenaje funcione.
Muy bien. ¿Es esta una temporada más alta de lluvias que en comparación de otros años, jefe? Bueno, por las condiciones del calentamiento global, se esperan lluvias muy intensas. No se les puede llamar ya lluvias atípicas porque ya están siendo usuales en la ciudad, pero sí debemos prepararnos para lluvias muy intensas. ¿Y estos qué retos nos implica a los capitalinos y también a las autoridades de gobierno de la Ciudad de México? Pues que debemos hacer un solo equipo, que debemos de integrarnos todos para cuidar que no haya basura en las calles, para que si alguien está tirando le digamos, no tire basura porque me inundo yo. Claro. Pues muchísimas gracias, Miguel Ricaño Escobar, jefe de la Unidad Tormenta en la Ciudad de México, por estar con nosotros y poner especial atención a estas lluvias y poner de nuestra parte todos los capitalinos. Muchas gracias y en nombre de la Unidad Tormenta, muchas gracias a Capital 21. Muchas gracias.